Buenos días, les pido que tomen sus asientos. Vamos a dar inicio a la jornada académica de este evento. El primer panel que nos toca es el de marcas agrícolas, estrategias de protección y defensa. Tendremos dos panelistas, la doctora Patricia Stanley y el doctor Agustín Meyer. El moderador será Francisco Espinosa Reboa. Ahora voy a pasar a hablar un poquitito del doctor Francisco Espinosa Reboa, que viene del estudio Francisco Espinosa Bellido Abogados. Él es abogado recibido de la Universidad de Lima, tiene un posgrado en el LLM en Propiedad Intelectual de Franklin Pierce Law Center, es presidente de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor y del Grupo Peruano de AIPPI, periodo 2007-2009. Delegado alterno de Perú en ACIPI, periodo 2006-2009, actual presidente encargado del Comité de Marcas de ACIPI. Francisco. Hola, gracias Justin, gracias a todos por estar acá presentes a esta hora que nunca es fácil y tampoco nunca es fácil mantenerlos muy interesados y muy despiertos a esta hora, pero haremos lo mejor posible. En esta oportunidad el tema que nos ha tocado mantener esta mañana es las marcas agrícolas, estrategias de protección y defensa. El enfoque viene un poco por el lado de hay una serie de consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de proteger marcas agrícolas. Hay toda una consideración respecto del tema de clasificación. No está, los productos agrícolas no están específicamente determinados en una sola clase. Tenemos por un lado protecciones que pueden darse en la clase 1, en la clase 5, incluso hay productos complementarios de los productos agrícolas como tales que van en la clase 71. Un poco Agustín, tengo entendido, será quien trate esos temas por el lado más de la clasificación, y Patricia va a enfocar un poco desde la perspectiva también de las marcas colectivas. Tiene una ponencia bastante interesante por lo que hemos estado viendo por acá. Patricia Stanley es notaria y escribana pública en 1987 por la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho, y abogada en el año 92, matriculada en la Corte Suprema de Justicia en el año 93. Tiene un posgrado en técnica legislativa por la Universidad Católica y un máster en medios alternativos de solución de conflictos de la UAA. Es especializada en propiedad intelectual, marcas, patentes, política de competencia, derecho de la integración, derecho comercial. Es ex becaria de la Unión Europea y de organización de la OMPI durante la época del 90, durante la década del 90. Consultora por Naciones Unidas y el BID para las áreas de propiedad intelectual y políticas de competencia. Contraparte nacional para la elaboración de la Ley de Derecho de Autor ya sancionada y la Ley de Competencia en elaboración por el proyecto PAR 96 y el BID. Fue asesora del Ministerio de Industria y Comercio, subsecretaría de Comercio desde el año 94 al año 2002, desempeñándose como negociadora por Paraguay en el Mercosur y ALCA en las áreas de política de competencia como en propiedad intelectual. Asesora de la Honorable Cámara de Diputados en el año 97 para la elaboración de la Ley de Derechos de Autor. Es docente de la Cátedra de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción desde el 93 hasta la fecha. Es vicepresidenta segunda del Colegio de Abogados de Paraguay en el año 2013, miembro del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, la Asociación de Estudios de Integración Europea en América Latina y el Computer Law Association, CLA. Fue nombrada directora nacional de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual en agosto de 2013. Patricia. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a CIPI la posibilidad de estar acá hoy con ustedes. Me toca hablar de lo que es las marcas agrícolas. El año pasado, en mediados de año, nos enteramos que había un proyecto de ley de la Cámara de Diputados en el cual establecía la necesidad de tener marcas colectivas en materias agrícolas.
Le agradezco al doctor Hugo Merzán que me había pasado el dato en ese momento. Fuimos a hablar con ellos y lo primero que le dijimos que eso ya está contemplado en nuestra ley 1294 y que una ley de esta iba a ser una superposición. Pero vamos a hablar del tema que nos ocupa. Primero, las marcas no son algo nuevo. Los hindúes grababan sus firmas en las cerámicas 3000 años antes de Cristo para mandarla a Irán. O hay más de 100 marcas de Fortis de cerámica italiana y las marcas tienen una, vamos a decir, una protección muy fuerte en la Edad Media. Pero, ¿cuál es la naturaleza de la marca? Y ahí tenemos que ver dos enfoques que son importantes en materia, sobre todo agrícola. Por un lado tenemos el punto de vista del consumidor, pero por otro lado tenemos el punto de vista del titular. Cuando hablamos de la marca, que es un objeto, aquella cosa que distingue a un producto, un servicio ante el público, estamos hablando de un sentido objetivo. Yo tengo a quien reclamarle si algo me envenena, si tiene una marca. Si no la tiene, ¿qué protección tiene el consumidor? Por eso vemos que, por ejemplo, los institutos que, como INAN en Paraguay o como la FTA en Estados Unidos, de repente exigen que un producto tenga una marca para que el consumidor sepa qué producto está consumiendo. Entonces tenemos, desde un punto de vista del consumidor, es un objeto o objetivo. Y después tenemos, desde la naturaleza examinada, desde el punto de vista de un titular, que es el derecho que tiene el empresario a distinguir su producto frente al público con aquella cosa, marca en un sentido objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo derecho a impedir que otros usen mi marca y se aprovechen de la buena fama de mi producto. Estas dos naturalezas se ven muy reflejadas en todo lo que son las marcas agrícolas o las marcas que producen o protegen alimentos. Entonces, tenemos que analizar la definición objetiva de una marca, o una de las definiciones objetivas. Es una cosa, generalmente conocida como un signo, que distingue fuerza distintiva, un producto, o puede ser un producto o un servicio, frente a quién, frente a un público. Entonces, cuando analizamos todos estos, nos damos cuenta qué importancia puede llegar a tener en todo lo que son las marcas agrícolas. Y vamos a ir viendo ejemplos específicos. Y vemos también otra característica propia de todos los derechos de propiedad intelectual, que es la exclusividad y la temporalidad. ¿Por qué? Porque en ambos casos, en el caso de la marca, si bien es infinita la posibilidad de renovación de la marca, no así como patentes o dibujos modelos industriales, sí tiene un valor en el tiempo. Y voy a poner un ejemplo. El año pasado me entero que la Argentina tenía registrada la marca Internet para medias de nylon. La fábrica se funde y la familia no renueva la marca Internet. ¿Qué valor tendría hoy para la familia esta marca? Lastimosamente, los nietos le estarán pegando al abuelo por no haber renovado ad infinito esa marca. ¿En qué sentido? Que si un producto es bueno, permanece en el tiempo. Y ahí quiero enfocarme hoy en las marcas colectivas. Si bien las marcas identifican normalmente a una presa individual, así como el origen de los bienes y servicios, algunos países como Paraguay contemplan la posibilidad de que un grupo de personas o una asociación de personas se reúnan y tengan una marca, un signo distintivo en común. ¿Y qué necesita para eso? Tener un estándar común, necesita establecerse unos criterios para los cuales ese grupo o asociación puedan tener la utilización de esa marca en su conjunto. Ahí vemos que estas marcas colectivas representan muchas veces a estas asociaciones y a esos servicios, y el consumidor final tiene que saber que esa marca cumple todos estos requisitos. Nosotros tenemos como país un gran problema, que es la estandarización, porque nosotros pasamos en muchos casos la era de la industrialización. Cuando nosotros hablamos de queso Paraguay,
podemos referirnos de muchas cosas, porque no hay una marca colectiva o una denominación de origen de queso Paraguay. Y si nos ponemos a definir qué es el queso Paraguay, probablemente encontremos muchas posibles fórmulas de creación del queso paraguayo. Entonces, ponernos de acuerdo, estandarizar qué es un queso paraguayo, puede generar todo un conflicto. Porque ahí vienen años fabricándose un tipo de queso que todos conocemos como queso paraguayo, que se fabrican artesanalmente en la mayoría de las estancias del Paraguay. Y que por lo general no está industrializado, se hace de manera artesanal. Entonces, si yo digo queso Paraguay, el de mi estancia es queso Paraguay, no es. ¿Por qué? Porque no cumple estos estándares, puede generar todo un conflicto social. Pero si nosotros pretendemos ser alguna vez una denominación de origen queso Paraguay, vamos a tener que ponernos de acuerdo cuáles van a ser las características que cumplan y quiénes van a poder llevar ese sello de queso Paraguay o denominación de origen queso Paraguay. Entonces, las marcas colectivas necesariamente implican un proceso asociativo, un proceso en el cual tenemos o tienen que ponerse de acuerdo quiénes van a poder sustentar esa marca colectiva. Y ahí va de que los beneficios de la marca colectiva son, en primer lugar, la posibilidad de hacer un menor costo, o sea, mayores personas se pueden beneficiar de la utilización de un logo de una empresa, la calidad que se le puede atribuir o no a esa empresa y todo lo que eso lleva. Nosotros vemos que, por ejemplo, en México hay muchas marcas colectivas de productos artesanales, como yo, y voy a poner el ejemplo de Paraguay, el Aopoí. ¿Quién es Aopoí? ¿Quién hace Aopoí? ¿Y quién puede decir que el Aopoí es de tal o cual lugar? Pero sí puedo tener una denominación de origen de Yataití. ¿Por qué? Porque Yataití es un lugar que efectivamente hace mucho Aopoí. Igual que Itá, el ñandutí. Pero implica necesariamente una asociatividad que está establecida expresamente en nuestra ley de marca, en el artículo 61, 62, 63 al 66. Entonces vemos que tenemos a veces problemas con productos que son hasta siquiera significativos porque no me pueden traer un reglamento de uso de esa marca colectiva. Y hay denominaciones que están paradas porque hoy no pueden traerme lo que nos exige la ley, que es que tengan un reglamento de uso común y unas características para que eso se le pueda atribuir. Y otro punto, tengo que ser una sociedad legalmente autorizada. Y acá vamos a retrotraernos a nuestros orígenes. Nosotros somos un pueblo mestizo, somos un pueblo de fusión de cultura. Todos, o casi todos, tenemos algún cacique y nuestras plumas están un poco con gel, ¿verdad? Pero ¿qué implica eso? Y con mucho orgullo lo digo. Implica que al ser un mestizaje, y al ser un mestizaje muy fuerte, todas las culturas y tradiciones de los pueblos originarios se nos traspasaron y permearon toda nuestra sociedad. Yo hoy quiero decir, por ejemplo, yo sufro de los riñones y yo tomo mi tereré de vida nacional del Paraguay, tomo Paraparaí. Si yo le quiero atribuir a una etnia específica este resultado, me va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios no escribían, no tenían una lectoescritura. Pero ¿qué pasa? Toda la población, si yo le pregunto a cualquier yuyera o a cualquier, ¿qué tengo que tomar para la piedra de los riñones? Me van a decir, toma Paraparaí. Forma parte de nuestro colectivo, de nuestro colectivo nacional, por el mestizaje forzoso que tuvimos, por la prohibición de casarse los españoles entre sí en la época del doctor Francia.
No podían casarse españoles con españoles. Entonces hubo un mestizaje hasta, si se quiere, forzoso. Entonces vemos que esta ley, que tiene artículos que tienen 6 artículos, en muchos casos es letra muerta por la dificultad que hay en la asociación, en asociarnos, en generar una política reglamentaria de uso común, y tiene mucho que ver también, como hicieron en otros países, la asociación con el Ministerio de Agricultura, que es importante. ¿Por qué? Porque ellos están de primera mano con los productores locales. Pero ¿qué va a pasar a un futuro muy inmediato? Van a haber marcas colectivas porque el Estado probablemente no acepte la compra de productos sin marca. ¿Por qué? Porque cuando el Estado compra para distribuir, tiene que decir a quién le va a responsabilizar los 1000 kilos de tomate podrido. O cómo voy a entregar un cuaderno genérico sin que me haga responsable. Entonces, estamos hablando con la Dirección de Contrataciones Públicas para establecer que uno de los requisitos para ser proveedor del Estado es que tenga una marca registrada a la cual se le pueda hacer responsable de ese producto que salió bien o mal, y que tenga que ser. Pero este intento de marcas colectivas, pongo el ejemplo de Argentina, era una comida, la primera marca que se registró en 1876. Vemos que las marcas colectivas no son algo común, no son algo poco común en América Latina, y hay muchas organizaciones que están tendiendo a la utilización de sellos de calidad y marcas colectivas. ¿Por qué? Porque es una manera de valorizar la producción agropecuaria de América Latina, que es esencialmente agrícola-ganadera. Yo creo firmemente que Paraguay puede tener un sello de calidad en su carne porque se alimenta de pasto, no se alimenta de hueso. Y al no alimentarse de hueso, corre el riesgo de tener el problema de las vacas locas. Y tiene un pasto ecológico, o sea, tiene una producción ecológica de la carne. Entonces, creo, y eso justamente vamos a ver, y vemos que, por ejemplo, la FAO estimula la creación de marcas colectivas para verificar la calidad que se ostenta y la utilización de las marcas. Al igual que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también habla y hace mucha referencia a las marcas colectivas en esos sentidos. Y, ¿por qué no? Las marcas colectivas también de repente alivianaron, por ejemplo en la Argentina, en la marca General, que era un grupo de trabajadores de un bar que se iban a quedar en quiebra. Entonces los trabajadores se asocian, tienen una cadena y comienzan a tener una marca colectiva de bares que gerencian. Puede solucionar incluso problemas sociales en ese sentido. La Argentina tiene un fuerte impulso en materia de marcas colectivas porque se da cuenta de que es una manera de hacer. Y Colombia, por excelencia, hizo toda una campaña de promoción al consumo de café de Colombia, y vemos que en la medida que se pueda asociar la calidad con características, las marcas colectivas tienen fuerza. Tienen una fuerza distintiva interesante. ¿Qué es lo que produce o qué beneficios trae una marca colectiva al agricultor? Reduce los costos de promoción, hay una publicidad común, hay un posicionamiento de mercado y de país. Y lo más importante, si yo tengo una marca fuerte individual, no impide el uso de mi marca fuerte. Si la estancia Don Fortunato, en caso que la hubiere, fuera fuerte, ¿por qué yo no querría promocionar mi propia marca y salirme de esa marca colectiva? Entonces vemos que una marca colectiva, por ejemplo, mejora la seguridad alimenticia en los aumentos de los ingresos familiares porque busca la asociabilidad y fomenta en muchos de los casos la producción ecológica y el fortalecimiento de la agrodiversidad. Y traje a colación 3 casos de marcas colectivas, si se quiere, famosas. Por un lado tenemos el Café de Colombia, que es una marca colectiva
sumamente interesante porque agrupa a la Federación de Cafeteros, tienen 2 millones de personas trabajando en forma directa e indirecta con el tema del café. Tenemos 466.000 caficultores y 559 municipios que involucran a esta marca colectiva Café Colombia. Y después tenemos un caso de éxito en Europa, que es Melinda, Mela, manzana, linda, terza, manzana linda o terza sería la traducción en español de eso, que es una marca colectiva que surge en los años 80. ¿Por qué? Porque se dan cuenta estos productores italianos de que la gente comienza a decir Mela Val di Mon, por más de que no haya sido producida en esta zona. Entonces se dan cuenta de lo que es la capacidad de asociarse. Hoy en día se cosechan más de 300.000 toneladas de manzana, representan el 60% de la producción de Trento, el 10% de Italia y el 5% de Europa. No es poca cosa. ¿Y qué hicieron? Y de repente uno ve eso también en nuestros supermercados. Cuando uno va a una góndola, de repente ve una manzanita que tiene una etiquetita, o una banana ecuatoriana que tiene una etiqueta. ¿Por qué? Porque hoy se busca, por una cuestión de seguridad alimentaria, saber de qué estoy comiendo, si tiene o no agroquímicos, si está o no ecológicamente sustentado, si es que está ayudando o no a una comunidad indígena, por sobre todo el sistema de comercio justo. Y ahí va la iniciativa de Bolivia, que es el sistema participativo de garantía, que es lo que busca todo el tema de producción ecológica para que los pequeños productores se vean beneficiados en una forma ecológica sustentable, todo el sistema de calidad. Ojo, la idea es que estas marcas colectivas ayuden a una comercialización conjunta del producto y ayudan sobre todo los pequeños productores, que a través de la asociación pueden llegar a alcanzar un volumen de venta esperado. ¿Cuál es el gran problema que tienen los pequeños productores? Me encanta tu tomate, pero necesito 10.000 toneladas. ¿Cómo cumplo esas 10.000 toneladas para el supermercado? Si no me asocio es imposible. Me encanta tu vela, pero necesito 5.000. Entonces, estas pequeñas pymes pueden verse beneficiadas en la asociación de una marca colectiva y puede ayudar a solucionar problemas sociales. ¿Por qué? Porque es muy difícil a una pyme de repente posicionarse en una góndola de supermercado. Por 2 razones, calidad y cantidad. Puedo tener la calidad, lo que me va a costar es de repente tener la cantidad de productos que me pueden pedir. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muy interesante el enfoque, también considerando la perspectiva que tienes de tu posición en la Secretaría de Paraguay. Por otro lado, como les dije, nos va a dar su presentación Agustín Mayer. Él lidera los equipos de propiedad intelectual y ciencias de la vida de Ferrer, de Uruguay. También incursiona en temas de defensa de la competencia, publicidad, derecho del deporte y entretenimiento. Es miembro de la International Trademark Association INTA, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual ACIPI, de la Asociación Uruguaya de Agentes de Propiedad Industrial, secretario del Grupo Uruguayo de AIPPI, officer del Comité de Propiedad Intelectual de la International Bar Association e integra el directorio del Colegio de Abogados del Uruguay. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial para las autoridades de ACIPI por la invitación y por permitirme estar acá. Y particularmente un agradecimiento a todos ustedes por estar a las 9 de la mañana del martes para esta charla y escucharme un rato. Yo, la verdad que creo que les voy a traer más dudas que certezas.
tal vez al final de la presentación entre todos podamos sacar alguna conclusión. Cuando se me planteó el tema, la verdad que me resultó por un lado desafiante y por otro lado dije, ¿en qué lío me metí? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy con las marcas agrícolas, con una realidad que en nuestro continente, tras probablemente sus 8 o 10 mejores años de crecimiento de la economía en algunos países y con inversiones en el sector agroindustrial realmente muy fuertes y muy grandes, el desarrollo de todos los aspectos vinculados a la industria agroalimenticia son realmente significativos y con eso un crecimiento muy grande del sector y con eso de las marcas. Yo les muestro acá simplemente algunos de los grandes productores y de las grandes marcas. Se puede hablar de las 6 mayores. Acá está Gonzalo Rovira, que podrá decirme quiénes son los 6 más grandes, los famosos 6. De todas maneras hay compañías productoras, sin perjuicio que es un mercado que crece y que en este momento presenta enormes desafíos. Vamos a enfocarnos particularmente en las marcas, en las dificultades que trae la ubicación de estas marcas en el nomenclator, en la clasificación de ENISA, y cómo juegan distintas clases en el posicionamiento de estas marcas. El nomenclator de ENISA en realidad lo que nos pone como problema es que distingue la clase 1 de los productos químicos y después en la clase 5 hay una cantidad de productos donde de alguna manera entran ciertos productos agroquímicos. Yo por acá les traigo una definición, un concepto sencillo de lo que es un producto químico y básicamente, como dice por ahí, es el conjunto de compuestos químicos o eventualmente uno solo de ellos que cumple una función especial y donde encontramos además un principio activo. Generalmente hay un principio activo, hay excipientes y demás, pero tenemos un producto de carácter químico con el cual nos encontramos a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de nuestros días con innumerable cantidad de productos químicos. El producto químico que puede ser usado en la agroindustria será uno, sin embargo, en nuestra vida cotidiana está llena de productos químicos. Tenemos, sin embargo, los agroquímicos, y son aquellos que, como bien dice el nombre, tienen una fase química, pero están particularmente utilizados o destinados para la agroindustria o para la agricultura, y principalmente para mantener y para cuidar los cultivos. ¿A qué nos lleva un poquito todo esto? Yo le decía, la clasificación de ENISA es bastante particular y de alguna manera, y ahí vienen mis dudas confusas, a la hora de ver dónde ubicamos los distintos productos, sobre todo los agroquímicos, sobre todo las marcas agrícolas. Y yo les pongo por ahí la clase 1, dentro de la definición, está diciendo que abarca ciertos productos, dice así como aquellos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura. Después en las notas aclarativas me dice que la clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y de nuevo la agricultura, pero finalmente me dice que la clase no comprende en particular los fungicidas, los herbicidas y los productos para eliminar los animales dañinos. Entonces decimos, bueno, comprende los productos para la agricultura, la horticultura, la silvicultura, sin embargo, no comprende ciertos productos utilizados para la agricultura, particularmente me hablan los fungicidas, los herbicidas y aquellos para eliminar los animales dañinos. Primera pregunta y primer cuestionamiento es cuáles son los que son para la agricultura, horticultura y silvicultura y la distinción con el resto. Vamos a la clase 5 y entre un elenco muy grande de productos termina diciendo que sí comprende los productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas. Entonces ya tenemos que dentro de las marcas agrícolas y productos para el sector agrícola vamos a tener algunos productos que de algún modo están en la clase 1, otros que estarán en la clase 5, otros que estarán en la 2 y otros que yo no sé si estarán en el limbo o donde ustedes me digan después de la charla dónde lo vamos a poner. Pero lo cierto es que ya se empieza a poner bastante interesante
y entretenido el problema. A eso le agregamos la clase 31, y acá en la clase 31 sí ya nos salimos un poco del problema químico, pero me dice que granos, productos agrícolas, hortícolas y forestales no comprendidos en otras clases también van a estar en la clase 31, por lo cual vemos un juego de 3 clases diferentes, pero que nos plantea cierta problemática. Todos nosotros conocemos el principio de especialidad, reconocido y recogido en todas nuestras legislaciones. La marca se protege para aquellos productos o servicios para los que fue registrada. Sin embargo, y tomando por mi origen la ley uruguaya, el final de la propia definición, donde encontramos el principio de especialidad, nos dice que se hace respecto a los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios concurrentes. ¿Qué quiere decir? Creo que todos lo sabemos muy bien. No solo puede existir confundibilidad dentro de una misma clase, sino que eventualmente, aunque no estén en la clase, hay productos concurrentes en otras clases que podrían generar confusión entre las marcas. Es cuando hablamos de confundibilidad directa o confundibilidad indirecta, pero el principio ya nos prevé que si bien se protege la clase, puede ser que se protejan productos concurrentes que los vamos a ver ubicados en otras clases. Y así vuelvo a lo inicial. ¿Qué pasa acá? En la 1, agricultura, horticultura y silvicultura. En la 5, fungicidas, herbicidas y productos para eliminar animales dañinos. Y en la 31, granos, semillas, productos agrícolas, hortícolas y forestales. Yo les confieso que hice un trabajo de recopilación, o intenté hacer un trabajo de recopilación y tratar de encontrar un patrón de lo que pasaba a lo largo de nuestros países con este problema y cómo se soluciona, si hay un patrón común, si podemos sacar alguna conclusión que nos permita decir cómo se resuelve este conflicto. Y elegí algunos casos porque estos casos se resuelven de distinta manera y por distintos lados. No sé si se entiende un poco el cuadro de las columnas, pero tomé algunos casos que son diferentes entre sí, pero que están vinculados. En el primer caso tenemos una marca registrada, una marca sí, efectivamente registrada, llamada AMA para las clases 1, 5 y 44. La marca solicitada es ADAMA 1, 5 y 44. La marca que se opone, que está efectivamente registrada, está en la clase 5, ADAMA contra ARAMA, y se rechaza la clase 5 y se concede para la marca solicitada ADAMA las clases 1 y 44. O sea que en este caso hay una confundibilidad en la clase 5, pero se dice que la clase 1 y 44 pueden ser protegidas para la marca ADAMA. En el segundo caso tenemos una marca que se llama Genel, solicitada para la clase 1, a la cual se le opone una marca que se llama Geniol, y sin embargo se rechaza la oposición, por lo cual Genel en la clase 1 no se confunde con Geniol en la clase 5. Lo mismo sucede en el tercer caso, una marca solicitada para la clase 1, a la cual se opone una marca solicitada en la clase 5, y se rechaza la oposición. Sin embargo, ya en el caso siguiente tenemos la marca Ciclone para la clase 1, la marca Ciclón solicitada para la clase 5, y en este caso, siendo distintas clases, se resuelve que Ciclón y Ciclone, aun cuando pertenecen a clases diferentes, son confundibles y se hace lugar a la oposición. En el otro caso tenemos Lecitec contra Lecitech, y vemos que está solicitada en la 1 y en la 5, y el opositor está en la clase 1, y sin embargo se hace lugar a la oposición por la clase 1 donde está, y también se rechaza la clase 5 donde no estaba registrada la marca opositora. Igual es el último caso, tenemos una marca solicitada para las clases 1 y 5, una oposición de una marca registrada en la clase 1 y un rechazo a la solicitud en ambas clases. Creo que de acá lo que se desprende es, si bien cada marca podrá tener su propia diferencia fonética, gráfica y demás,
No hay un patrón de comportamiento donde digamos, bueno, sistemáticamente esto se pone de una manera de resolución uniforme. Me gustó tratar de buscar un poquito alguna solución a este problema y ver si existen en legislaciones comparadas y sobre todo traté de buscar por la OAMI a ver qué decía sus pautas y directrices para la resolución de oposiciones y controversias. No pretendo que lean todo, ni lo voy a leer porque es aburrido, pero lo que está en negrita al final nos dice que al comparar estos productos, se está hablando de los productos de la clase 1, agrega la clase 3 donde están los cosméticos, pero importa la clase 5, y nos dice que al comparar estos productos, el solo hecho de que su naturaleza coincida, ya que todos ellos pueden calificarse ampliamente como productos químicos, no es suficiente para declarar que son similares. Acá ya está dando una pauta donde está diciendo que la 1 y la 5 son diferentes y que por más que dentro de los productos terminados en la clase 5 puedan existir componentes de productos que están en la clase 1, son productos que son diferentes. Y aún más tal vez significativa es este extracto también de la directriz de la OAMI, que termina siendo una distinción importante entre los productos que al principio nosotros hablábamos que estaban comprendidos en la clase 1 con los fungicidas y herbicidas, y dice que en consecuencia hay un escaso grado de similitud entre los productos químicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura y los fungicidas. O sea que acá ya realmente mi confusión, y se las traslado, es total. Las pautas que da la OAMI para comparar está diciendo que lo que está en la 1 definido para la agricultura en realidad es sensiblemente diferente con lo que está en la 5 definido como un fungicida. Podrá tomar, como dice el propio segmento, elementos para su composición de lo que está en la 1, podrá ser el mismo productor, sin embargo, fungicidas, herbicidas y aquellos otros para eliminar animales dañinos en principio no necesariamente, o parecería ser que no tienen que confundirse. ¿Qué pasa con la clase 31? Ya acá hice un listado de lo que encontré y pude recopilar de marcas referidas en este caso a varios productos, digamos que son productos naturales, cultivables y demás, y hay un sinfín de marcas. Lo interesante de esto, y de repente después me gustaría que alguno hiciera alguna reflexión, esto no es una alternativa, lo hablábamos ayer con Gustavo, esto no es una alternativa para proteger mediante la vía marcaria las variedades vegetales. Yo estoy de alguna manera dándole una marca a una variedad vegetal eventualmente. Hablamos de granos, hablamos de semillas. Tengo por acá delante mío los puntos que hablábamos hace un rato y decimos que son productos agrícolas de nuevo, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y todos estos eventualmente pueden llevar una marca. Esto simplemente para ponerle un poco de color al finalizar la presentación, pero lo mismo sucede con las flores. Sabemos que parte de nuestros países tienen una industria floreciente, para hacer honor a las flores, en materia de producción de flores. Teníamos un presidente en Uruguay que cultivaba flores, no sé qué es lo que va a hacer ahora. Puso una escuela agrícola, para los que no saben, no sé si va a enseñar a plantar flores o qué va a hacer, pero es otra cuestión más que nos pregunta y nos plantea la situación de la clase 31 y la ubicación de las flores por ahí. Ahora, en conclusión, y adelantándome un poquito, ya les había dicho, creo que el tema no está resuelto, no parece estar claro o para ver una línea uniforme. No he encontrado un patrón, tal vez después de las preguntas y si nos queda un rato nos pongamos de acuerdo entre todos. Hay sí un tema importante que cuando ponemos en juego el principio de especialidad no podemos dejar de olvidarnos quién es el comprador de estos productos, si es un comprador discriminador y cuáles son las vías y los lugares donde se venden estos productos a los efectos de descartar una confusión posible o
Si simplemente yo voy a lo que en nuestro país es una veterinaria y hay bolsitas colgadas y empiezo a comprar y no me doy mucha cuenta de qué se trata. Les planteaba el caso de los productos de la clase 31, si no es una vía alternativa de protección de algo que va por otro camino, pero de todas maneras, y como conclusión, parecería ser que el juego de todas las clases para tener una protección efectiva sería contar con las clases 1, 5 y eventualmente, si correspondiera a la 31, y solicitar las marcas en todas ellas. De nuevo les agradezco la presencia. Traté de sintetizar algo que entiendo que es un poco complejo, tal vez no es lo más divertido para las 9 de la mañana, pero espero que si ahora abrimos un poquito las preguntas, saquemos entre todos alguna conclusión. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Estamos todavía con un poco de tiempo. Quería, conversando ahora más temprano con Patricia, ella también tiene unos comentarios que realizar respecto de la clásica diferencia en el tratamiento de lo que son denominaciones de origen por el lado europeo y el tema de marcas colectivas más vinculadas a los sistemas no europeos o anglosajones. Si nos puedes contar un poco sobre lo que estábamos hablando ahora más temprano. Ustedes sabrán, en el mes de mayo se hace la conferencia diplomática del arreglo de Lisboa, en el cual se va a analizar todo el alcance que va a tener el arreglo de Lisboa en materia de denominaciones de origen. También es sabido que Europa es el que tiene más denominaciones de origen registradas por una cuestión de tiempo. Nosotros tenemos como país apenas 200 años de vida independiente, con lo cual nuestras denominaciones de origen tienen 200 años como país. Sin embargo, tenemos tradiciones en Europa que son muy amplias. Y obviamente Europa pretende un endurecimiento en materia de todo lo que es denominaciones de origen y no se está sabiendo cuál va a ser el alcance. De hecho, hay un tope que es el artículo 23 de los ASTI que habla de denominaciones de origen en forma obligatoria para vinos y bebidas espirituosas, y hay una tendencia de la Unión Europea de ampliar esos alimentos. El problema que tenemos el resto de los países que no somos Europa, que fue el duque de Sandwich el que hizo el sándwich. Y hoy en Paraguay es muy común el sándwich de empanada, que te dice pan y una empanada en el medio. ¿Cómo le digo a mi gente que no puede más comer sándwich de empanada? Porque el sándwich va a ser una denominación de origen. O como digo que hamburguesa es solo el producto producido en Hamburgo. Y esos son los riesgos que se podría tener si hay un endurecimiento en determinadas normas. Dicho sea de eso, es que Estados Unidos tiene una posición muy distinta de la Unión Europea, posición que acompaña muchos de los países de América Latina, como por ejemplo Argentina y Uruguay. Menciono porque el colega es uruguayo. No obstante, países como Chile y Costa Rica apoyan la posición europea. Para nosotros la cuestión no es tan sencilla porque tenemos muy poca o ninguna denominación de origen, no obstante que podamos tener, y segundo, también tenemos pocas marcas colectivas. Y se plantea un problema que el señor Francis Gary va a tener que resolver, es cómo dar intervención a países que no son miembros del Acuerdo de Lisboa. Porque Uruguay no es miembro de Lisboa, Estados Unidos no es miembro de Lisboa y Argentina no es miembro de Lisboa. Y el artículo 9 de este convenio establece que como requisito esencial para participar en la Asamblea es ser miembro del Arreglo de Lisboa. No obstante, las cuestiones que se van a resolver van a afectar al resto de los países. Y ahí la pelea, calculo, se va a trasladar a la OMC, que tiene los límites establecidos, y ahí se va a establecer, y la pelea va a ser si el registro va a ser voluntario o obligatorio.
porque el problema que tenemos de vuelta en América Latina, que tenemos Rioja en la Argentina y tenemos Rioja en España. Tenemos Córdoba en Argentina y tenemos Córdoba en España. Y en Colombia. O sea, hay muchos, claro, y hay, o sea, digamos que hay muchos países que reflejan un poco los lugares de los cuales provenimos. Entonces, esta es una materia que está extremadamente candente. Paraguay está decidiendo qué posición va a tomar. Creemos que la Unión Europea tiene todo el derecho del mundo a proteger sus denominaciones de orígenes, y también creo que es poco prudente intervenir en un convenio del cual no somos parte, porque puede sentar un precedente un poco nefasto para otros acuerdos y otros que no somos parte. Entonces yo creo que, y es algo que tengo que hablar con Cancillería, es una exposición a título personal de que Paraguay debería de abstenerse de participar. Porque si yo no soy parte, me parece, digamos, no conveniente desde el punto de vista jurídico intervenir o participar de un convenio. Las posiciones van a verse, mayo va a estar muy movido en Ginebra, algo que tenemos que volver a establecer con Cancillería cuál va a ser el alcance, pero es la pelea. ¿Qué vamos a tener? Mayor número de marcas colectivas en el mundo. Estados Unidos tiene todo lo que es el Valle de Napa, que está protegiendo como denominación de origen toda la parte de viñedos, pero el Valle de Napa no hay ningún equivalente europeo. Digamos, nosotros tenemos una gran ventaja, nuestros nombres son en guaraní y muchos de nuestros lugares son en guaraní. El problema es quién va a conocernos y el desafío es que nos conozcan, ¿verdad? Como país, en denominaciones que son de nuestros pueblos originarios. El debate que se viene es un debate que vamos a tener que posicionarnos. De hecho, ya hay un posicionamiento activo en distintos países. Brasil apoya también la posición de la Unión Europea. Brasil tiene muchísimas denominaciones de origen, hasta para papel maché. Es impresionante las denominaciones de origen que tiene Brasil. Y yo me acabo de enterar hace muy poco, gracias a una presidenta mía, que existe el coñac y el coñaque, que yo no sabía que existían, ¿verdad? Pero había sido que existe el coñaque. Como no soy bebedora de cultura alcohólica, es un poco escasa, es bueno culturizarse en esos aspectos, pero es la discusión que se vive, es la discusión de que los países vamos a tener que sentar postura y sobre todo vamos a tener que analizar si podemos tener una participación activa en convenios de los cuales no somos países signatarios. Bueno, ahora abrimos el periodo de preguntas. Por favor, si alguien quiere. Sí, mi pregunta es para el señor Oriental. Con mi mirada agronómica, no soy abogado, miraba lo que usted claramente explicaba y me pregunto, ¿quién fue el redactor de esa convención de Niza clase 1 y 5? Una redacción densa, poco clara, con alguna confusión agronómica respecto de herbicidas, insecticidas y productos para matar animales dañinos, supongo que incluye la rata, los insectos, los ácaros y todo eso, ¿no? ¿No sería una solución redactar eso de nuevo para lo que le corresponde y se acaba esta discusión? Si no, a la hora que tengo que poner el nombre a una marca, a un agroquímico, tengo que gastar más dinero frente a la gente marcaria obligándome a registrar en clase 1 y 5. Una tontería, ¿no? Al menos en mi modesta opinión. ¿Cuál sería su punto de vista al respecto? Una respuesta económica, que es la nuestra. La dejamos abierta en dos y registramos 2 clases. Pero es una broma. A ver, es interesante su punto de vista desde su profesión, por lo cual creo que tiene un punto. Yo creo que tal vez entre las clases que estamos hablando cabría hacer algún ajuste y no sé si poner todo en una, tal vez también usted me podrá decir
cuánta es la diferencia entre una cosa y la otra, pero sin duda yo creo que está abierta una brecha ahí que no tiene una clara solución. Y comparto que no sé si unificarlo o volver a tener una redacción o reclasificar, como decimos habitualmente, lo que suele suceder en el arreglo de NISA, tal vez nos pueda dar una solución. No sé cómo también rebota en otras clases y qué efectos tiene, pero creo que es una alternativa analizable. Sí, buenos días para el señor Mayer también. Con respecto a la clase 31 de las variedades vegetales, se refería a que esas marcas son variedades vegetales registradas. A ver, no necesariamente. Yo ahí sí que abro una interrogante. Exactamente. Exactamente. Porque, bueno, quizás sean variedades vegetales registradas. La ley de Paraguay, por ejemplo, en el artículo 28 de semillas, establece claramente que la denominación de la variedad vegetal protegida no puede ser objeto de una marca de fábrica. Pasa a ser genérica para la clase. Sin embargo, no existe una unión o una verificación del registro de variedades vegetales con respecto a las marcas, con lo que ha sucedido que muchas veces se registran el nombre de las variedades vegetales que deberían ser genéricas porque pasan a ser el nombre de la planta misma o de la variedad misma, se registran como marca y se suscitan conflictos que quizás puedan resolverse con una integración entre esas dos bases de datos que hoy en día no existe ninguna integración entre ellas. Bueno, justamente ese es el punto que yo dejé planteado, a ver si no necesariamente que estuvieran registradas o no estuvieran registradas, sino como mecanismo o vía alternativa de obtener una protección por otro canal que tal vez no sea el natural y que además de algún modo nos da una protección que como marca es indefinidamente renovable y demás. No lo planteé como variedades registradas que además tuvieran una marca, sino como una alternativa estratégica, como hablábamos hoy, de protección y de registro. Pero comparto el punto y la preocupación. Sí, para Patricia. Mi nombre es Norma Félix y soy de Argentina. Un poco para ver el panorama de los tratados a los que te referías. Ni Paraguay ni Argentina son miembros del Tratado de Lisboa, pero sí somos miembros de la Organización Mundial de Comercio y del Acuerdo TRIPS, con lo cual vos sabés que las negociaciones se han llevado y están estancadas en esa área, pero son las únicas a las cuales nosotros debemos acceder. En cuanto al compromiso más amplio de Chile y, por ejemplo, de México con el Protelcuen, ellos han firmado tratados bilaterales de comercio en los cuales se ha discutido una por una cada denominación y en donde no hubo solución, lo que se acordó en ambos tratados fue que los productos con denominación de origen semejante iban a ir a la góndola del mercado indiferentemente, o sea, los dos productos. Creo que ese es un poco el tema, que a pesar de que todos estamos comprometidos los países en un reconocimiento recíproco, ha terminado el tema solucionándose en tratados bilaterales país por país, porque en forma general no se pudo solucionar. Es lo que dije al comienzo, o sea, te va a ir todo a lo que es el artículo 23 de los aspectos TRIPS, porque es el lugar donde hay una obligación global. O sea, el Acuerdo de Lisboa necesariamente implica un reconocimiento recíproco y también el Acuerdo de Lisboa hace de que vos vayas a acuerdos bilaterales. ¿Por qué? Porque es muy difícil, o sea, y de hecho todos los países donde hay TLS, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, se negocia caso por caso, que es una realidad. O sea, lo que yo quería nomás es decir que eso es un tema que se viene, que es un tema que sí está estancado en todo lo que es la ronda de Doha de la OMC. En la ronda de Bali que se va a iniciar también está todo el tema de protección de biotecnología, que es un tema de biopiratería, que es un tema que nos preocupa a nuestros pueblos de América Latina en especial. Perú tiene un muy buen sistema de protección de biopiratería y que son temas que están estancados en la OMC. El problema va a ser ampliar lo que la OMC establece, que se refiere específicamente a vinos y bebidas espirituosas.
la ampliación a otros, que eso longaniza o variedades alimentarias, por eso hice referencia en este panel que nos toca hablar de alimentos, es donde podría generar las mayores fuentes de conflictos y donde muchos países, al no estar expresamente establecidos en la OMC, tengamos que ver cómo se va a hacer el registro, si el mismo va a ser obligatorio, voluntario, si que vamos a hacer con pizza, voy a poner un ejemplo, hamburguesa, sándwich y otras cosas que son alimentos y vocablos de uso común que inclusive desde un punto de vista marcario perdieron la distintibilidad. Si yo digo pizza y no le atribuyo ninguna marca, no estoy diciendo nada. O sea, un pan con un queso, una masa fina, una masa gruesa. Entonces, ese tipo de cosas son lo que podrían generar un conflicto el día de mañana y que de hecho no están en la OMC expresamente establecidos. Sí, para Patricia. Me parece muy interesante el uso de las marcas colectivas para la promoción de productos en estado natural, pero yo veo que existen dos inconvenientes, uno de ellos cultural en nuestro país, que es el problema de la asociatividad. No sé por qué nos cuesta muchísimo como pueblo, ¿verdad?, la asociación, ¿verdad? Este es un país donde de repente existe una asociación de algo y al rato se enojan y ya son dos asociaciones, después ya son 4 asociaciones, ¿verdad?, de lo mismo, ¿verdad? Entonces ese es un problema. O sea, me parece muy interesante que el Ministerio de Agricultura lo agarre como un proyecto, no para que ellos registren la marca como pretendían, pero sí para fomentar la asociatividad y la manera de hacerlo. Aquí sí existen marcas que utilizan cooperativas, pero la marca no es una marca colectiva, es una marca única, donde la cooperativa recibe el producto en estado natural y lo vende con su marca propia. Otro de los problemas que hay que resolver para utilizar la marca colectiva dentro de estos estamentos o cooperativas es el problema de calidad, ¿verdad?, que es un problema muy serio en nuestro país porque no existe la estandarización de muchos de los productos y no existe tampoco muchas veces la cultura de la calidad y del cumplimiento de estándares, ¿verdad? Esas son dos cuestiones que para utilizar esta herramienta como un instrumento de desarrollo se debería encarar seriamente. Es lo que decía al comienzo de mi exposición, la dificultad en la asociación en lograr que se junten y segundo, en lograr establecer estándares de calidad de producción. Y segundo, vamos a poner me asocio, saco el estándar y resulta que uno de mis miembros no cumple con los estándares y tengo que sacarle la marca y el sello de calidad. O sea, digamos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Quién va a establecer que yo te saco ese sello de calidad? Y sobre todo, la falta de normas técnicas clasificadoras internas. Vuelvo a repetir. Y voy a poner en cosas que son hasta de uso común. Si yo quiero hacer protección de conocimientos tradicionales, ¿qué establezco yo para los extranjeros del país Paraguay, el país de la sopa dura, que es una sopa paraguaya? ¿Es la sopa que tiene grasa de cerdo? ¿O si le pongo aceite de oliva sigue siendo una sopa paraguaya? Si le pongo algún ingrediente, ¿quién establece que esto va a ser la sopa o va a ser un new age de sopa? La única sopa sólida del mundo. Por eso, somos el país de la sopa dura. La sopa sólida, ¿verdad? Entonces, que es algo muy nuestro, por eso estoy poniendo, ¿y cómo hago eso? ¿Y cómo le digo a los otros que lo que voy a producir no es sopa paraguaya? Entonces, el problema es que trabajamos con recursos humanos que son, por lo general, pequeñas asociaciones que les cuesta asociarse. Yo les voy a poner un ejemplo de la dificultad de asociación que no tiene nada que ver en el ámbito marcario, pero sí tiene que ver con derecho de autor. En el Paraguay existe el año 98 el derecho de droit de suite, el derecho de pago de repetición que necesita
una asociación que le agrupe a los grandes pintores a cobrar la venta de las obras sucesivas. Hoy estamos en el 2015, a punto de 20 años la ley, y no hay una asociación que cobre el derecho de los grandes pintores muertos. Porque los pintores, que son artistas, son gente muy especial y se odian entre ellos. Ah, si está fulanito no estoy yo, y si está menganito menos estoy yo, y si está otro vamos a hacer 500 asociaciones y no va a cobrar nadie. Entonces es un problema de repente cultural que tenemos que ir superando para poder ir avanzando. Yo supongo, Italia, en Melinda, producía manzana hace 2000 años, pero hoy recién, en la década del 80, consiguieron agruparse porque se dieron cuenta que asociándose, fortaleciéndose, como tenían mucho más fuerza y su producto era mejor posicionado en el mercado. Y todos en nuestros países tenemos, antes había un dicho que hoy ya no se aplica tanto, es en la Argentina, que es más difícil que venderle naranjas al Paraguay. Porque nosotros éramos un país que producía mucha y muy buena naranja. Hoy en día eso es un mito. Así mismo. Entonces, pero esa capacidad de asociación, esa capacidad de producción es algo que tenemos que ir fortaleciendo entre varios, entre el organismo del Estado que se encargue de las pymes, en la agricultura, en los pequeños productores, y ir generando una conciencia de que si no nos estandarizamos y si no nos asociamos, no vamos a progresar. Bueno, gracias Patricia, es claro que... Muchas gracias. Yo quiero felicitar al Contralor de decir por haber elegido estos temas. Creo que es manifiesta la importancia que tienen, particularmente que esté la doctora Stanley aquí y nos ilustre, para que no somos del Paraguay, la problemática que tienen, que veo que no es muy diferente a la de otros países. El problema es el mío, que es México. Por una parte, en cuanto al tema de la noción de origen, las indicaciones geográficas y tal, las indicaciones de procedencia y un poco lo que señala la doctora Norma Félix, habrá que ver qué herramientas son interesantes y cómo aprovechar. México es miembro de Lisboa, de ADPIC, y por ejemplo de Lisboa acaba de tener una negociación muy interesante de reconocimiento de la noción de origen de tequila en China, por ejemplo, y tiene un convenio bilateral con la Unión Europea para el reconocimiento recíproco de naciones de origen dentro de esa herramienta, sin perjuicio de la problemática que presentar, que en esta conferencia pues obviamente va a ser una exposición importante. Pero por otra parte, y en función de las marcas colectivas y el tema que tenemos en común, por lo que estoy escuchando, por una parte el reconocimiento de los derechos indígenas y el incluir a las comunidades indígenas como parte de la economía de los países, pero algo muy interesante que escuchaba, los usos y costumbres de las comunidades indígenas para efecto de poder asociarse, el reconocimiento de esos derechos en base a esos usos y costumbres, y cómo incrustarlos en el régimen de la marca colectiva, junto con el tema que también tenemos en México de la implementación de las normas oficiales o de los sistemas de producción o de calidad o los sellos de garantía. Un ejercicio que se ha funcionado en México, que ha llevado muchos años en lo que se refiere a la mención de origen, la elaboración del agave, que es el tequila, y la creación del Consejo Regulador del Tequila, que ha ayudado un poco a establecer esta problemática en lo que son estas bebidas, pero en la creación de marcas colectivas, en caso de bebidas, por ejemplo, ante la problemática, insisto, de la estandarización, la utilización de materia prima y el entendimiento entre las comunidades indígenas, donde están los límites de un y otro. Creo que es un tema que yo espero que así lo considerara para entrar al fondo del problema que estamos buscando en la punta del iceberg, nada más. No sé usted qué... Estamos trabajando ahora con una marca de hierba que se llama Caité, que es de la comunidad guaraní, que son hierbas que se producen en una reserva que tiene esta comunidad, y los hombres son los que van al hierbal y las mujeres son las que preparan la hierba que se va a vender. Y eso se hace siguiendo tradiciones milenarias. ¿Cómo yo incorporo todas esas tradiciones a un instrumento que es la marca?
y segundo, a un proceso de estandarización, respetando su tradición. Y voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo hago que INAM le dé la autorización de que puedan comercializar? Porque a lo mejor no cumplen los requisitos higiénicos que puede querer el Instituto de Alimentos. Entonces es un real reto, sumado a la complicación que el día que tengamos una ley de protección de conocimientos tradicionales, que ya me lo advirtió mi colega de Panamá, nuestros pueblos nos escribían. O sea, el mexicano, el peruano tiene una lectoescritura y tiene de dónde saber. Pero hoy, y vuelvo a repetir, por nuestro mestizaje o hasta si se quiere obligatorio, estos conocimientos se traspasaron. Hoy me va a ser muy difícil identificar cuál es la etnia que originalmente tenía estos conocimientos a la cual le puedo atribuir, porque hoy es un conocimiento popular. Y me decía mi colega de Panamá, tené cuidado cuando hagas la ley, porque nosotros pusimos los pueblos originarios y no hay ningún pueblo originario que se haga responsable, y no sabemos a quién pagarle ni quién decirle qué cosa. ¿Por qué? Porque tampoco los panameños escribían, o sea, los pueblos originarios de Panamá escribían. Entonces genera una suerte de conflicto interno, porque vos querés protegerle, querés darles el derecho que se merecen, pero no sabés a quién atribuirle. Sobre todo porque, por lo general, las direcciones de propiedad industrial, para bien o para mal, estamos abogados, y dentro de los abogados, lo que no está en el expediente no existe en el mundo del derecho. Entonces, ¿cómo probamos en materia probatoria, la titularidad? Entonces nos genera conflicto y, como también digo, el término justicia es un término vacío, es porque cada uno rellena con lo que más le conviene. Y lo que es justo para mí es injusto para el otro. Entonces genera más conflictos y, como dice, más dudas. Bueno, muchas gracias. Bueno, queda claro que en temas relacionados a marcas colectivas hay una necesidad de liderazgo muy fuerte. A veces la cubre el sector privado, a veces la cubre el sector público. En el caso de Perú hay una serie de experiencias bien interesantes sobre el Estado activamente yendo a informar y por la misma naturaleza de los pequeños productores, que necesitan mucha información, necesitan asegurarles que esto va a ser en beneficio de todos y que nadie se va a aprovechar sino al revés, es juntar fuerzas para sacar un producto común que tenga características comunes y que de esa manera puedan salir a los mercados que cada vez son más competitivos y donde ya es mucho más difícil que pequeños productores de manera independiente puedan tener éxito o ofrecer un producto que sea vendible a nivel internacional. Entonces definitivamente hay un vacío de liderazgo que alguien la debe llenar. Muchas veces, como les digo, es el Estado, y hay una necesidad de información muy fuerte que si se quiere fortalecer el sistema de marcas colectivas de los países, debe ser asumido por alguna institución importante y confiable. Bueno, gracias Agustín, gracias Patricia, y damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Les pido que se queden en su lugar mientras hacemos el cambio de panelistas.